¿Qué tal, amigos de TVU Televisión de la Universidad de Concepción? Bienvenidos a esta nueva teleentrevista. Este día viernes, hoy es el Día del Profesor a nivel nacional, una fecha que se instaura ya por los años 70 para celebrar, por supuesto, a los docentes y se hace en esa fecha porque en esa fecha, digamos, nace el Colegio de Profesores. Hoy queremos hablar con una docente, ella es Militza Saavedra. Actualmente trabaja en el Colegio Villa Nonguén y es una de las docentes de nuestra zona, si no la única, ella me va a indicar todo eso, que está participando para obtener un premio, la han elegido, digamos, para el Global Teacher Prize Chile 2020, que es un premio que se entrega año a año a los mejores profesores del mundo y también de Chile, por supuesto. Militza, ¿cómo está? Gusto saludarle, gracias por acceder a esta entrevista. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias Hugo por esta invitación y por celebrar de esta forma también nuestro día. Decir además que trabaja también en el Instituto de Humanidades, un establecimiento que yo conozco bastante bien. Mire, estamos celebrando los profesores. ¿Cómo parten usted la idea de ser docente? ¿De dónde nace esto, digamos? ¿Por qué? Debo ser súper honesta, la verdad es que a mí siempre me gustó muchísimo la cultura, ya la gestión cultural principalmente, entonces por eso que yo entré a estudiar cierta licenciatura en artes visuales. Pero allí me di cuenta que en realidad la cultura sin educación sigue quedando en el mismo grupo de élite, por así decirlo, y que la única forma de democratizar la cultura era a través de la educación. Y es allí donde encuentro, la verdad es que mi pasión o mi vocación hacia la educación. Si usted me hubiese preguntado al salir de cuarto medio, yo jamás en la vida me imaginé ser profesora, siendo muy honesta. Pero fue en este entender el rol de la educación y en el ver en el fondo las figuras de inspiración como mi abuela, que es profesora, o como aquella profesora que tuve, ¿cierto?, de primero o cuarto medio, Carla Figueroa, que fue mi profe de artes visuales también y jefatura, cuando entiendo que el verdadero valor de este rol y del rol en la formación también de la sociedad. Y es allí donde entro a estudiar pedagogía, gracias a la beca vocación de profesor. Yo también era muy buena alumna, siempre, la verdad es que la excelencia académica ha sido uno de los valores que ha marcado como mi vida. Y gracias a esa excelencia es que accedo a la beca vocación de profesor. Y terminando licenciatura, empiezo a estudiar inmediatamente pedagogía en enseñanza media con mención en artes visuales. Y cuando me inserto en este mundo de las artes visuales, de la creatividad, de la cultura, también tengo que asumir la asignatura de tecnología, ya que en general no hay como una disciplina que uno, o sea, en algún momento sí lo hubo, pero hoy día ya casi no existe en el fondo esa disciplina como una especialidad de pedagogía. Generalmente la asumen los profes de arte o los profes de ciencia. Y en tecnología, enseñando tecnología, me di cuenta del valor de la innovación y el emprendimiento, que muchas veces los profes tenemos que aprenderlo por las nuestras, ¿se entiende? Es como uno investigar, porque también los planes y programas te dan orientaciones sobre estas habilidades, pero en realidad muchas veces tú no tienes los conocimientos base. Entonces, ¿qué hice? Me puse a estudiar un magíster en negocios, un MBA, aquí en la Católica de la Santísima Concepción. Y gracias a todo lo que aprendí en ese magíster en negocios, donde igual era un poco bicha rara, en el sentido que mis compañeros eran ingenieros comerciales, contadores, auditores, etcétera, descubrí no solo obviamente el valor del emprendimiento y la innovación como una habilidad y no necesariamente como un fin, ¿ya?, sino como una habilidad que todas las personas debemos tener. De hecho, lo dicen las habilidades para el siglo XXI del Banco Mundial, ¿ya?, la innovación, la creatividad, el trabajo en equipo, etcétera. Y bueno, después me certifiqué también como mentora en nuevos negocios y allí en el fondo he estado promoviendo la innovación y el emprendimiento ahora en etapa escolar, que es la razón por la cual llego a Global Teacher Prize a través de proyectos de innovación en concursos nacionales, Sí, regionales y nacionales. claro, sí, claro. Ahí está el tema de si un emprendedor nace o se hace. Exacto. Y que se esté enseñando emprendimiento en los colegios, a mí me parece notable. Otra cosa es la innovación, que es un poco distinto, pero bueno, así comienza usted finalmente esta carrera docente. Y yo le hacía la pregunta, porque seguramente usted tiene que haber estudiado docencia, usted es muy jovencita, tiene que haber estudiado docencia cuando, cuando en general había harta crítica de los profesores a cómo a los profesores se los había tratado, en términos de las remuneraciones, en términos de un montón de cosas, digamos. Los profesores en general, cuando usted estudiaba docencia seguramente, no era como una profesión
no sé cómo Muy llamarlo, valorada. muy valorada por la gente o por los mismos profesores que reclamaban constantemente el malo trato que había contra ellos. Entonces, estudiar docencia en ese contexto me llama la atención y usted acaba de hacer esa explicación. ¿Cree usted que ha Claro. cambiado un poco esa percepción con el correr del tiempo? Porque esto fue hace cuánto, 10 años atrás. Yo creo que la carrera docente, la verdad es que ha servido muchísimo para reivindicar un poco el estatus del profesor, que no tiene que ver con el estatus solamente en remuneraciones, sino que tiene que ver con cuánto se escucha tu voz y qué lugar se te asigna en cuanto a la formación de ciudadanos para una sociedad civil, ¿ya? Y para una cultura, en el fondo. Todavía tenemos muchos desafíos por delante. Efectivamente, los profes todavía o sea, tenemos que tener más espacio donde ser escuchados incluso en la institucionalidad pública y en las políticas públicas, exactamente, no solo hacia organismos que nos representen, sino que en el fondo hacia diálogos abiertos en la construcción de una política pública chilena, y también, ojo, en la inserción de la educación en un ecosistema, porque yo creo que nosotros en Nonguén hemos tratado de marcar muchísimo ese aspecto de la colaboración, es decir, que los colegios no tienen que estar aislados de las instituciones, no tienen que estar aislados de la academia, no tienen que estar aislados de las empresas, porque en el fondo tú estás preparando personas, ciudadanos, pero también estás pensando en la empleabilidad, preparándolos para la empleabilidad. O sea, ¿por qué tú tienes que, por ejemplo, aprender innovación y emprendimiento en la vida o en la universidad si es que eliges un ramo electivo, cuando en realidad es una habilidad que como persona te va a abrir posibilidades, sea cual sea el destino profesional que elijas o laboral? Sí, eh, con el correr del tiempo, lamentablemente el tema de la educación, entre comillas, se ha politizado bastante. No lo voy a preguntar de política porque no es el sentido de la entrevista, digamos, Claro, pero estamos claros que se ha politizado demasiado, digamos, y ahora es como de lo bueno y lo malo, es como volver a clase, no volver a clase, es como por qué el Estado, por qué no el Estado, cuando en realidad lo que se produce en el aula, digamos, esa relación estrecha entre, ahora no pandemia, pero en términos generales, cuando se produce en el aula entre el docente, entre el profesor, el maestro y los alumnos, es una cuestión que creo yo no se puede normar a través de una ley, no se puede normar a través de, no sé, de un cuerpo legal, y esa interacción riquísima que se produce, lo digo casi con nostalgia, porque yo estudié en un colegio público hace algunos años ya, en la escuela de 518 y todavía recuerdo a mis profesores de aquella época, eran años muy distintos a lo que pasaba, pero el nexo entre el profesor y el alumno no se puede escribir en una ley. ¿Cómo ha sido su no. experiencia desde ese punto de vista? Y pensando, le meto ahí la cuñita de que los alumnos de hoy no son los mismos alumnos de hace 20, 30 años atrás, digamos, los chicos con estos aparatitos y un montón de otras cosas han cambiado su forma de ser. Su forma de ser, su forma de aprender, su forma de interactuar. O sea, estamos en la cultura de la imagen, de la inmediatez, y también la forma en que nosotros llegamos a ello tiene que ser desde el desafío, desde la inmersión de quién tú eres, lo que a ti te interesa y qué sentido tiene lo que te quiero enseñar o lo que te quiero mostrar en tu vida, en tus intereses, en tus temáticas. Yo creo que ahí es donde se marca principalmente la diferencia y que yo lo he visto, por ejemplo, bueno, no, en mis estudiantes, particularmente en Onguien, lo voy a mencionar, dado que estamos hablando justamente de Global Teacher Prize, pero también lo veo, por supuesto, en el instituto. O sea, cuando los chicos efectivamente entienden que lo que están aprendiendo tiene un sentido, que tiene un sentido de realidad, que lo que están levantando, cuando están levantando información, cuando están levantando problemáticas son reales, concretas y afectan a tu entorno, entonces entienden que todo lo que están aprendiendo tiene un sentido. Y allí, por supuesto, que el aprendizaje es significativo. No tiene cómo no serlo, porque nace de tu realidad, nace de lo que vives, nace de tus necesidades. Y desde allí te posiciona como un factor de cambio hoy, no a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 años necesariamente, pero ya como un factor de cambio hoy, como responsable, un agente responsable. ¿Y cómo hacer para que los chicos le presten atención? Le voy a plantear la pregunta de otra manera, digamos. Yo he entrevistado a varios especialistas en materia educacional, algunos extranjeros, incluso que han venido aquí a la Universidad de Concepción, y, y me han abierto el cerebro con algunas frases que me han dicho, como por ejemplo, mira, el tema del profesor adelante y los alumnos en filita hacia atrás, casi el profesor en una posición de poder, Conductista total. claro, eso viene
de hace siglos atrás. Y eso no ha cambiado mucho. Eso no ha cambiado mucho. Entonces, vale decir una educación vertical, una educación que va, yo te enseño, tú aprendes, silencio, yo te enseño, tú aprendes. Entonces, eso a la educación, al sistema educacional en general, le ha costado entender los cambios que hay que hacer para que un chico, como el que comentábamos, que está lleno de imágenes, que está lleno de rapidez, que después de 5 minutos se aburre si no está haciendo algo, digamos, ¿cómo cambiar eso a los docentes como que le ha costado, o al sistema, más que a los docentes, al sistema le ha costado entender que Educativo, necesitamos sí. hacer las clases de manera distinta para captar la atención del chiquillo, si no, 12, 13 años, que en el caso de mi hijo, se va. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Estamos todavía en un sistema muy conductista, incluso en la forma en que organizamos el aula, como bien tú Físicamente. dices. Físicamente, exacto. Mira, yo creo que como algunos factores claves en cuanto a la relación profesor-estudiante y de proceso de enseñanza-aprendizaje es el diálogo. El diálogo, las mesas de trabajo, los equipos que tienen roles, que no necesariamente son hechos por afinidad, por ejemplo, porque eso pasa en la empleabilidad, tú trabajas con tu equipo de trabajo, no necesariamente todo tu equipo de trabajo son amigos. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo yo establezco un rol? ¿Cómo impacto? ¿Cómo aporto? Trabajo trabajo colaborativo en el fondo, pero de verdad, porque no se trata de armar grupos para dividir el trabajo, se trata de armar equipos donde desde tu rol, desde tus saberes, desde tus experiencias, aportas para el objetivo de ese equipo. ¿Qué pasa con la colaboración versus la competencia? Me refiero a las notas en particular, y en poner notas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sobre todo usted está haciendo clases a niños chicos ahora, antes entiendo que hacía clases a niños más grandes, pero ahora niños más chicos, colocar nota a un niño de 6 años, 7 años, te sacaste un 4, te sacaste un 3, te sacaste un 7. ¿Qué pasa con ese tema? ¿Hay algunas tendencias? Yo sé incluso que hay algunos colegios, aquí hemos hecho un par de notas en TVU, de algunos colegios que ya no ponen notas, que ponen como calificación y que juntan a los alumnos no por cursos, sino como por grupos de 10 a 13 años, los tienen todos juntitos. ¿Qué hay con eso? ¿Ve usted Claro, ahí una buena manera eventualmente de innovar a propósito de innovación y emprendimiento? sí, bueno, yo hago clase efectivamente media en el Colegio Villa Nonguén y en básica en el Instituto Humanidades. Y la verdad lo que puedo hablar desde mi experiencia que es donde cobra importancia el proceso. Cuando uno trabaja, por ejemplo, en proyectos o cuando trabaja por etapas de progresión con un propósito, uno va evaluando el proceso. Y eso significa que tú no comparas al grupo 1 con el grupo 2. No comparas al estudiante apellido tanto con el estudiante apellido tanto, sino que lo que haces es medir la progresión de un estado inicial a cumplimientos de objetivos o niveles de logro. Y yo creo que ahí es donde está la principal reflexión que nosotros podemos hacer y de dónde aprender. De hecho, particularmente en el Instituto de Humanidades también lo estamos trabajando hoy día en el segundo semestre, sobre todo con los pequeños, niveles de logro. Porque allí es donde le estamos dando importancia real al proceso. En las asignaturas que yo imparto, como artes visuales, tecnología, formulación de proyectos, incubación de proyectos, por ejemplo en Nonguén, que tienen que ver con una malla curricular de innovación y emprendimiento, única en Chile, etcétera, etcétera, nosotros trabajamos justamente con niveles de logro y trabajamos con el proceso, porque en realidad lo más importante son las habilidades. El conocimiento, tú abres un link, lees el sitio web y ¿Está lo ahí puedes está? estudiar hoy día, mañana, pasado mañana y lo aprendiste. Lo Claro. importante es que lo aprendiste, lo leíste, lo entendiste, ¿cierto? Lo puedes, ahora el punto es si lo puedes aplicar, si efectivamente lo analizaste, o sea, también el desarrollo de habilidades de orden superior en el fondo, si eso te llevó a crear una solución innovadora, pero entendiendo problemáticas, no al azar, no así como, voy a ver si que resulta porque la idea es maravillosa. ¿Se entiende? Mm. Entonces ahí la metodología, por ejemplo, de Design Thinking cobra muchísima importancia respecto de la empatía primero y del comprender las causas y las consecuencias de problemas que después se pueden abordar desde toda la creatividad, porque ojo, nosotros no siempre estamos desarrollando el pensamiento creativo y productivo, incluso crítico de nuestros estudiantes. Muchas veces parece que estamos como transmitiendo, traspasando conocimientos, entonces ahí cuando uno llega a remover la cabeza, ¿cierto? A veces los estudiantes, tú te encuentras, y me ha pasado, nos ha pasado como equipo también en el Colegio Villa Nonguén, te encuentras a veces con una barrera con la cual nosotros hemos tenido que ir trabajando y en el fondo pasar de la desmotivación, del cuestionamiento, a encontrarle todo el sentido y efectivamente cambiar ese switch y motivarse con lo que es esta malla curricular. Estamos hablando con Militza Saavedra, ella es docente
y estamos hablando con ella a propósito del Día Nacional del Profesor. Trabajan en el Colegio Villanonguén y también en el Instituto de Humanidades. Vamos de inmediato entonces al Global Teacher Prize Teacher Prize. Chile 2020. Usted está trabajando con emprendimiento en el Colegio Villanonguén. Cuéntanos un poquito cómo ha funcionado eso, cómo los alumnos han recibido esa idea. Bueno, el Colegio Villanonguén era un colegio de enseñanza básica, ¿ya? Que abre su enseñanza media con una malla curricular innovadora en torno a innovación y emprendimiento como habilidades principales. De hecho, se cambia el proyecto educativo institucional y en el fondo con las horas de libre disposición del ministerio se crean asignaturas, entre ellas, ¿cierto?, vinculadas con innovación, con emprendimiento, con liderazgo, con programación, entre otras, ¿ya? Esta malla comienza en séptimo básico y en este momento va en tercero medio, ¿cierto? Porque el colegio ha ido creciendo orgánicamente con la primera generación que en el fondo pasó a primero medio, que en este momento se encuentra en tercero medio. Y ya, si es que es cierto, el 2021 ya cerraría, completaría, ¿verdad?, toda esta malla alcanzando cuarto medio. Yo trabajo con un equipo de innovación con el cual hemos desarrollado en el fondo y profundizado esta malla y además generado proyectos de innovación y de emprendimiento que, como decía, han impactado a la comunidad a nivel regional y a nivel nacional y han contado con el apoyo de la academia, de asociaciones como la Asociación Chilena de Hidrógeno, por ejemplo. Todos ellos, alineados con la innovación social y con la sustentabilidad, bueno, en el marco, por supuesto, de la Agenda 2030, por ejemplo, como un gran marco orientativo internacional. Entonces, mi nominación va por una de las organizaciones, ¿verdad?, de estos concursos nacionales, en este caso Soluciones para el Futuro de Samsung, ¿verdad?, con el cual nuevamente nos encontramos dentro de las 10 mejores soluciones este año, al igual que el año pasado, y seguimos en esta carrera, ¿verdad?, que en el fondo tiene competencia porque es un concurso, ¿verdad?, pero la verdad es que nosotros lo tomamos como una oportunidad para visibilizar y para enriquecer los proyectos de innovación, que este año han sido 3 proyectos nuevos en modalidad remota, aparte de los que teníamos antes. Y así que ha sido un gran logro, pese a estar así, en la virtualidad. Y bueno, eso, de desarrollo de innovación y emprendimiento en etapa escolar. Nosotros tenemos un contexto de 96% de vulnerabilidad, y la verdad es que escuchar a los estudiantes, tener expectativas altas respecto de su futuro en el término de la enseñanza media y en la continuidad de su estudio, además de, como decía, sentirse agentes de cambio hoy, yo creo que eso es lo más maravilloso que uno puede escuchar, y el premio y el reconocimiento más grande de la labor que estamos haciendo como equipo. Sí, es difícil, yo creo que hay mucho mérito en eso, digamos. Es difícil hacer entender al sistema que estas nuevas metodologías pueden ayudar. Se lo planteo también en el sentido de que, a propósito de lo tradicional que es la educación chilena, matemática por allá arriba, castellano, no sé cómo se llama ahora, lenguaje Y comunicación. ciencias duras por allá arriba, y a lo último, arte plástica o artes visuales, no sé cómo se llamará ahora, Arte visual. y música por allá abajo, cuando en realidad esas habilidades son súper importantes y desarrollan partes de la personalidad del niño que finalmente se atrofian, si eso es lo que sucede. Todos los chicos tienen alguna habilidad y eso finalmente el sistema nunca lo potencia, y ustedes han logrado meter el tema del emprendimiento y la innovación como una de las cosas más importantes de ese colegio. Ese es un poco el sentido de lo que están haciendo. Exacto, exacto. Y en el fondo, desarrollar al máximo su potencial y que lo pongan al servicio de otros, porque es eso, o sea, no, primero derribar barreras limitantes respecto de los no puedo porque no sé, porque estoy aquí en y conozco solo mi sector, del no puedo porque me dijeron que supuestamente era malo del no puedo porque en realidad no estoy acostumbrado a pensar respecto de esto o a crear respecto de esto otro porque no lo conozco, hasta desarrollar el máximo el potencial y insisto, no para uno solamente, sino siempre al servicio de la comunidad, siempre al servicio del impacto, ¿cierto?, sobre desafíos que son importantes y que están actualizados, porque yo creo que ese es un gran desafío también de nosotros como colegios, como escuelas, como sistema educativo, o sea, cómo contextualizamos, cómo si bien le damos sentido de realidad al entorno, al aprendizaje, pero por otra parte les abrimos la mirada, les abrimos los límites o las fronteras incluso de lo que conocen. Entonces ahí hay una dinámica. Los chicos abren la mirada, el colegio abre su mirada, y la comunidad que está alrededor del colegio se abre también al colegio. Me imagino que
es más fácil si ocurre eso a que usted lo haga sola y esté luchando constantemente, tocando puertas a la empresa tanto o a no sé quién para que me escuche. El sistema, las empresas, las universidades Academia. academia, en términos generales, están receptivas a este tipo de actividades y los ayudan. Sí, muchísimo, muchísimo. O sea, nosotros recibimos desde ayuda que tiene que ver con prototipado, con patrocinio para eventos que hemos tenido que organizar, para PAI Corfo, por ejemplo, que nosotros nos adjudicamos incluso el año pasado y que en este momento está ahí esperando poder concretarse, esperamos en el 2021 por un tema de adaptación de todo lo que significaba como capacitación docente y desarrollo de STEM como metodología en el ecosistema, en el fondo de educación. Pero la verdad es que sí, o sea, por una parte, obviamente, uno tiene que ir y contar, uno tiene que ir y encantar, uno tiene que ir también y comunicar el valor que hay, pero la verdad es que la receptividad es muy buena y hemos recibido muchísima ayuda y siempre que volvemos a tocar puertas, por ejemplo, ahora con el mismo proyecto que estamos en Samsung y lo presentamos a las instituciones, la verdad es que hay una sorpresa muy grata respecto de lo que se está haciendo y cuando tú ves que un proyecto es tan bueno y está logrando resultados en los estudiantes, la verdad es que las instituciones, las empresas o la misma academia se suma para aportar. Porque todo el mundo piensa, y yo también lo pienso, o sea, ¿cómo hubiese sido mi realidad si yo hubiese tenido estas habilidades en el colegio? No, quizás, ¿dónde estaría? Sería dueño de una empresa, qué sé yo, con alguna aplicación, no tengo O idea. sea, yo agradezco la educación que recibí, por supuesto que sí, pero la verdad es que probablemente las oportunidades hubiesen sido quizás muchas más o antes, desde mucho antes. Y a propósito de lo mismo, ¿qué espera ya para ir terminando esta entrevista? ¿Qué espera de los alumnos que están recibiendo este tipo de enseñanza ahora? Porque Todo. claro, una cosa es lo que usted le enseñe, pero no sé si la sociedad chilena está, a propósito, lo suficientemente abierta eventualmente para que la semilla que usted está sembrando, que va a germinar en los chicos después van a querer hacerlo y se van a encontrar con más dificultades que las que se encuentran en un sistema más o menos protegido que el colegio, digamos. Se van a enfrentar al mundo real, a eso es lo que quiero decir. Y es parte del aprendizaje. O sea, el hecho que ellos tengan habilidades de innovación y emprendimiento no quiere decir que no vayan a fracasar, pero van a entender que ese fracaso es un aprendizaje. Y que en el fondo la próxima vez que lo intenten ya lo van a intentar con esa experiencia y con ese aprendizaje. Por lo tanto, la verdad es que nuestras expectativas como colegio, como equipo, son muy altas. Y son las altas son las altas expectativas que le hemos comunicado a los chicos y que ellos en el fondo de a poco han ido entendiendo. Y lo han empezado a compartir y de a poco ellos también lo sienten. Entonces, en realidad son altas porque estas habilidades ya las están desarrollando. Por lo tanto, aquí no hay nada que quitar. Aquí ya hay un sentimiento de ganancia en el sentido de la experiencia y de la habilidad. Por tanto, ya te sumó, ya te está sumando. No te puede restar. Profesora, ¿algún papá no la ha mirado medio extraño de repente? Oye, ¿por qué están haciendo esto? ¿No están estudiando castellano, matemáticas? ¿Alguien la ha mirado extraño alguna vez? Sí, sí, pues y también pasó, como te decía, con los adolescentes al principio, pues cuando era una malla innovadora, entonces, ¿por qué estamos teniendo estas asignaturas y estas horas, por qué no están en lenguaje y matemática? Claro. Porque la mayoría de los colegios ahora de libre elección se van a lenguaje y matemática. Entonces, no es que ellos dejen de tener lenguaje y matemática, sino que simplemente estas horas de libre elección se van a estas otras asignaturas. Sí, pues al principio nos pasaba, por ejemplo, ¿por qué tienen que dar más? ¿Por qué tienen que invertir más tiempo del que ya ocupan al asistir al colegio en el desarrollo de proyectos? ¿Por qué se comprometen más allá? Y pasa, pues, ¿por qué, por ejemplo, no sé, no están ayudando a lo mejor en la casa o por qué no están compartiendo con sus hermanos por estar inmersos en proyectos y tan comprometidos? Y también con recursos, porque nosotros debemos reconocer que si bien hemos recibido aporte, obviamente, en la Fundación Familia Cruz Mañana y que nos ha apoyado 100%, que es nuestro sostenedor en el fondo del colegio, el mismo colegio, ¿verdad?, con sus recursos, pero también los apoderados, dentro de la medida de sus posibilidades, participan activamente en conseguir, en reutilizar o directamente en comprar o en conseguir, por ejemplo, a veces servicios de soldadura, de un montón de cosas, porque no te puedes imaginar todas las necesidades que surgen de los proyectos de innovación, porque estás experimentando. Entonces tienes que probar y necesitas ayuda desde lo más técnico hasta ya quizá lo más específico que requiere de algún apoyo, obviamente, académico detrás. Qué bueno que funciona ahí, por lo menos en el colegio Villa Nonguén, porque los papás, los apoderados, debieran, creo yo, ser un actor importantísimo
en el proceso educacional, y la sensación que tengo es que no, lo que pasa en el Peñalonguén no ocurre en todos los establecimientos de nuestra región del Biobío. Ahí también nos falta un trabajo a todos, a nosotros como medios de comunicación, a los profes, a los mismos apoderados, al sistema en general le falta incluir que los apoderados no solo sean o participen una vez al mes o una vez cada 3 meses, digamos, en una reunión de curso para ver la nota de su hijo y ver cómo lo está haciendo, sino que sean actores relevantes en el proceso educativo. Hemos conversado con Militza Saavedra, ella es docente del Colegio Peñalonguén, también trabaja en el Instituto de Humanidades, y la hemos entrevistado en el contexto del Día Nacional del Profesor. Profesora Militza Saavedra, a través suyo, por supuesto, felicitar a todos los docentes y saludar a todos los docentes de la región del Biobío y del sur del país, porque TVU se ve también incluso por varias señales de cable para el sur del país, así que felicidades por usted, por el trabajo que está desarrollando, y a través suyo a todos los docentes, Militza. Todos los colegas, sí, un feliz día. A mis colegas de Nonguén, del instituto y también del colegio San Pedro Nolasco, con que trabajé también un tiempo, y a través de ellos, por supuesto, a todos mis familiares que son profes también, y a mis amigos, y por supuesto a los colegas en sí, felicitarlos por la entrega a diario. En el fondo, en este momento, ¿cierto? Yo vivo un reconocimiento que visibiliza un trabajo, pero en realidad representa la entrega de los docentes a diario. Muchas gracias. Gracias a ustedes por este espacio.